Llevo en mi pecho los colores de la América. Me acuerdo de esa canción. Sí. No, ahorita me acabo de Muy recordar lindo. de... Es parte muy importante de mi vida porque, como se llama el programa, el minuto que cambió mi Mi vida, destino. mi destino, yo no quería llegar a México. Ajá. Yo quería irme con Pelé y viajar por todo el mundo. El Santos de Pelé de esa época era como un equipo, logró el trotter del básquetbol americano. Jugaban en todo el mundo y eran los mejores. Claro. Y yo quería jugar con Pelé. Entonces vine ya casado, Con a 3 hijos ya, regañadientes ¿no? aquí, con mi esposa chilena, con ¿Y mi 3 hijos? primera esposa. No, en esa época teníamos a Paola y acá nace Carlito Ok. y José Antonio, que me murió de cáncer hace más de 8 años. Lo siento mucho. Sí. Sí. Y entonces llego aquí sin querer. Yo me quería regresar y la mamá de mis hijos, una mujer muy inteligente, me dice, ¿cómo vamos a regresar fracasado? Porque yo quería terminar aquí e irme con Pelé. Entonces, cuando llego a la América, me habían dicho que la América era el más grande, que el mejor, que era lo máximo. Pero mis compañeros estaban en el Mundial, como el Mundial este que se viene encima hoy. Mis compañeros, Borja, Fragoso, Campeón Hernández, Pichojo, Horacio López Salgado, jovencitos todos. ¿Qué camada de estrellas? Pero eran jovencitos, ¿eh? O sea, no eran así las superestrellas. Estaban en el Mundial y yo jugué un torneo aquí que nos decían los maletas, los cuatreros, porque nos metían de a 4. Entonces yo me quería regresar. Y la mamá de mis hijos me dice, no regresemos fracasados. Y ahí cambió mi vida y en ese momento cambió todo. O sea, bendito sea Dios que me quedé en América y nunca más. Entonces para mí ahora, con su pregunta, es un orgullo enorme. No me gusta a mí eso de la fama y esas cosas, que me nombren como uno de los mejores jugadores de la historia del país. ¿Guillermo Cañedo era el presidente de la América? Mi padre. ¿Guillermo Cañedo de la Bárcena? Sí, torero. Ajá. Novillero, don Emilio Azcárraga, el ¿Y el dueño. Tigre Azcárraga? ¿Cómo era la relación de Carlos Reynoso con el Tigre Azcárraga? Extraordinaria. Ha sido de los hombres que más admiré yo en mi vida, por cómo era un líder total. Era muy fuerte, te decía las cosas de frente. Aparte era muy cariñoso, bueno, con un servidor muy cariñoso. La familia Azcárraga dicen siempre que era ha sido muy cariñoso, o sea, con su gente, sí. que daba el corazón de Azcárraga, ¿no? No, don Emilio era... Bueno, a mí el ser humano, aparte que una vez vi al Papa aquí pasar por Insurgente, me impresionó. Don Emilio ha sido el ser humano, junto a Pelé, que más me ha impresionado a mí, solo de verlo. Intimidaba a don Emilio. La personalidad del señor Azcárraga, Intimidaba ¿no? a don Emilio. Era un... Con su Era un mechón crack. blanco, ¿no? Sí, aquí así. Ajá. Como Miguel Acevedo Mejía, así aquí. Pero era un... Tipote. Bueno, para mí cualquiera es grande, ¿no? Entonces... Pues imagínense, para mí. Entonces era imponente, don Emilio. Imponente. Pero un tipazo. Conmigo un ser humano impresionante. ¿Cuántos años jugó en el 9, América? casi 10. ¿Y si le va a la América? Sí, no se nota. Y me corrió él, lo cuento en la historia de mi vida, o sea, lo cuento como me corrió de la América. ¿Cómo lo corrió? Porque en una plática yo quise ayudar a don Alejandro Scopelli, que ya estaba grande, y don Alejandro delante del plantel, porque comíamos los lunes y martes con él, con Panchito, pero eso ya venía de hace 10 años, porque don Alejandro Scopelli fue el que me trajo a México con Panchito. Era de cariño y me preguntó, ¿cómo fue el equipo que va a jugar el domingo, Carlos? Y yo era jugador. Entonces hubo 2, 3 jugadores que fueron a quejarse a la oficina de don Emilio que yo hacía el equipo. Entonces todo eso lo cuento en la historia de mi vida. Y me llamó y me dijo unas palabras muy bonitas. Dicen que era muy fuerte Azcárraga, que regañaba durísimo, ¿no? Es más, como yo era un chavo,
ídolo del América y gracias a Dios. Y me quería mucho la gente y yo me sentía muy joven todavía para seguir jugando. Cometí la tontería esa con el dolor que tenía. Le dije, don Emilio, ¿me puedo ir a despedir? Y me dice, no entendiste que estás fuera, cabrón. Entonces me nombró ahí como alguien de eventos especiales de Televisa. Yo seguí trabajando en la empresa y así a partir me respetó el sueldo, me respetó todo, o sea, un crack, un crack. Pero ya no está usted No, ya en no cancha. podía jugar, no podía jugar. O sea, Y pasaron los meses y pasó el tiempo y América no andaba bien y un día se me ocurre decirle que a ver si me dejaba regresar. Y le digo, déjeme regresar. Sí, regresa, cabrón, pero no a la América. Entonces jugué 6 meses o un poquito más en los Coyotes Neza. Ajá. Y de ahí me retiré del fútbol. Pero me retiro porque sacan al maestro Roca, que fue mi padre. José Antonio Roca, sí. era un súper entrenador, ¿no? No, y el mejor ser humano junto a Borja que ha existido aquí en este país. Grandes. Borja y usted eran amigos. Sí. Son amigos. Hasta el día de hoy es mi hermano, Enrique. O sea, aparte como persona es mi ídolo. Entonces... qué bonitas palabras. Sí, echan a don Guillermo y me llevan a mí. Yo jugué el domingo por el Coyote Neza. Bueno, salí a la banca. Me va a buscar a Texcoco y me llevan a la casa de don Guillermo. Entonces me piden que regrese, pero como técnico. Ok. Y así empezó también otro minuto que cambió su destino. destino. Cambió mi vida, sí. Oiga, ¿qué se siente cuando uno está y se cree en plenitud de facultades, que de repente llegue de un plumazo y digas a la chingada y ya no vas a jugar? Con esta historia regresamos. Carlos Reynoso.